¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y hoy tengo el placer de conversar con Debo Felinger. Ella es la autora del libro Rotos para Restaurar. Débora nació en la ciudad de Balcarce, Argentina, y también en un hogar cristiano. Desde adolescente comenzó en la tarea de liderar jóvenes a través de consejería y también de lo que se conoce como el Youth Coaching. A la edad de 24 años se mudó a Barcelona, en España, y es allí donde reside. Y entonces, por su generosidad de su tiempo, me concedió esta entrevista que espero que sea de mucha bendición para ti. Puedes escucharla completa también en audio, en la aplicación de podcast, donde sea que la escuches, y también en YouTube si estás viendo este video por esa vía. Sin más preámbulo, vámonos de una vez con la entrevista que le hice a Debo Felinger. Débora Fellinger, ¿cómo te sientes, querida hermana? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo contigo, bueno, con todos los que van a estar viendo este video, así que bueno, muy contenta. Qué bueno. Sabes que cuando empecé a leer tu libro, lo primero que me llamó la atención fue tu estilo de escritura y luego me llamó bastante la atención tu testimonio. Y espero que podamos hablar un poco sobre eso en esta conversación. Claro que sí, Sí, claro así que sí. que, ¿qué te parece si comenzamos? Cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién es Débora Fellinger? Bueno, Deborah Fellinger es una argentina, que se habrán dado cuenta por mi tonada, eh, y si no, ya se van a ir dando cuenta a lo largo del vídeo. Una argentina que tengo 29 años, que vivo en Barcelona, España, desde hace 5 años estoy viviendo acá. Y bueno, soy cristiana desde que nací. Mis padres, tuve la bendición de tener padres cristianos, gracias a Dios, así que nací en cuna cristiana, como dicen. Y bueno, a pesar de altibajos, ¿no? Que uno va surgiendo en la vida con Dios que uno tiene muchas veces, eh, aquí estoy, sigo firme, así que bueno, muy contenta por eso. Y bueno, no sé si quieres que te cuente algún hobby que me guste hacer. Por supuesto. Vale, algo que va muy enfocado a que también tiene que ver mucho con la escritura, que es un hobby que últimamente he descubierto que me gusta muchísimo, es, no sé si lo voy a pronunciar bien, es Bible Journaling, creo que es, Ok. no sé si se pronuncia así, es, bueno, básicamente tienes una Biblia de apuntes, de Ajá. estudio, y tiene un borde en el que puedes poner notas, pero también Ujú. puedes crear arte, puedes dibujar, puedes pintar con acuarelas. Y la verdad es que he descubierto esto como una manera muy interesante Mm. de hacer devocionales y Ajá. me motiva muchísimo y aparte me desestresa, es como desconectar el doble, así que bueno, nada, como hobby lo recomiendo. Claro, me encanta también. Yo no me pongo a dibujar mi Biblia, pero sí tengo un diario donde escribo lo que voy leyendo y eso ayuda bastante cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra y también como que nos ayuda a tener un recordatorio de nuestro caminar con Cristo. Así es, así ¿Y es. cómo comenzó tu caminar con el Señor? Bueno, como te decía, mi caminar con Dios empezó desde pequeña, o sea, mis padres son cristianos, así que Ujú. nací prácticamente en la iglesia Ujú. y a lo largo que fue pasando el tiempo, aproximadamente a los 15 años, que es cuando uno entra en la Ujú. adolescencia, en la rebeldía, un poco ahí, me alejé de Dios, estuve 2 años lejos de Dios Ok. y bueno, a los 17 años tuve lo que yo llamo el verdadero encuentro con Dios. Ujú. Em, Hasta los 15 considero que tuve el Dios de mis padres, ¿no? Como Sí. quien diría, conocí a Dios a través de mis padres y fue Ujú. muy importante, claramente, pero había algo más ahí que me faltaba, esa Sí. conexión con Dios. Y el estar fuera, el sentir ese vacío, el sentirme lejos de Dios, claramente, hizo que a los 17 años Ujú. cayera lo que había construido, cayera por su peso. Ujú. Y, y ahí realmente tuve el verdadero encuentro con Dios, que considero que fue único, o sea, fue mágico, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entre comillas, y realmente fue muy bonito, fue como volver
o sea, como si ahí empezara realmente mi caminar con Cristo. Así es. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo no crecí en un hogar cristiano evangélico, sino católico, y parte de eso me marcó en mi tiempo cuando conocí a Cristo a los 16 años. Así que me puedo identificar un poco contigo, aunque vinimos de familias distintas, por decirlo así. Ujú. Ujú. ¿Y tú crees que parte de ese proceso en tus años de adolescencia fue lo que te llevó a escribir tu libro? Bueno, no sé si me llevó a escribir mi libro, Ok. pero claramente influyó Ujú. bastante en mi manera de ver las cosas, porque a pesar de que yo volví a nacer en ese momento, era todo nuevo. Y uno Ujú. empieza a ver a Dios de manera diferente, te das cuenta de que la relación que tú tienes con Dios es completamente ajena y diferente a la que tus padres pueden llegar a tener con Él, a las que tus hermanos, tus hermanas. Y eso es muy impresionante cuando van pasando los años y de repente uno va perdiendo ese primer amor, por así decirlo, esa emoción del primer momento y tal. eh, y caídas vas teniendo a lo largo de todo tu caminar con Cristo. El que dice que Ujú. no, yo creo que, no sé, o viene de otro planeta o miente. Porque Exacto. claramente, o sea, en el caminar con Dios uno va teniendo siempre altibajos. O sea, de hecho, la Biblia lo dice, en el mundo van a tener aflicciones, Ujú. pero confíen que vencí al mundo, dice Jesús. Entonces, es bíblico, las aflicciones están. El tema es Ujú. cómo nos encuentran, ¿no? Y bueno, Claro. debo admitir que muchas veces me encontró firme y otras veces me encontró ahí como medio con mi casa sobre la arena. Y bueno, Ujú. eso ha hecho que también sufra algunos altibajos a lo largo de la vida, Ajá. pero hubo un altibajo en específico que fue el que me llevó a escribir el libro, pero ese ya sucedió estando aquí de mayor en España, en Barcelona. Entiendo. Tu libro nació de esa experiencia, Rotos para Restaurar, y a mí me encantó la analogía que usas como la formación de una perla comienza cuando algo entra dentro de la ostra y produce incomodidad y dolor y hay mucho sufrimiento, pero luego sale algo hermoso. Y eso habla también de la importancia de nuestro propósito y el diseño que Dios con el que nos ha creado. A mí me gustaría que Así tú es. me pudieras hablar un poco más sobre eso. Vale. Esa introducción que hago de la perla para mí fue muy reveladora porque primero obviamente me habló a mí. O sea, fue Ujú. como eso que yo plasmo en el libro es algo que primero se me habló a mí, ¿no? En mi corazón, en mi espíritu. Y realmente cuando el Espíritu Santo me lleva a entender todo esto y me lleva a entender de que no está mal cierto punto las heridas, ¿no? Y de que a pesar de que Dios no produce esas heridas, ni permite, ni Él desea el mal para sus hijos, eh, Dios tiene el amor y la capacidad de eso Ujú. hacer algo bonito y algo que te impulse y que te haga crecer. Entonces, me pareció muy correcta usar esa analogía con la perla, porque claramente algo que está en el fondo del mar, que es tan cotidiano, ¿no? Ujú. Y algo tan, no me sale la palabra, como tan ordinario, por así decirlo, ¿no? Puede crear algo tan extraordinario como una perla y no hay manera de que lo haga si no es herida. O sea, Ujú. como pongo en el libro, de alguna manera una ostra que no fue herida no puede generar una perla. Ujú. Y eso me pareció muy interesante, la verdad. Y con respecto al propósito y diseño, bueno, fue algo que Dios me habló mucho durante este proceso, porque mi ADN, mi identidad como cristiana, como hija de Dios, había como flaqueado bastante. Y Dios como que tuvo que co- hacer como destruir todo, ¿no? Y luego de ahí volvió a construir. Por eso lo llamo rotos para restaurar, Ujú. porque fue como que parece que uno ve ruinas, pero de esas ruinas Dios crea algo glorioso y eso es lo que quería reflejar a través de lo que es el propósito y diseño, ¿no? De que uno tiene un llamado. Yo creo que realmente, así como Jeremías 1.5, que hablo de eso, Dios le dice a Jeremías,
antes de que naciese yo ya te tenía apartado, ya te había santificado, ya te había dado por profeta a las naciones. Ujú. Y cuando yo leo eso, para mí es muy impactante porque fue como, wow, o sea, ni siquiera había nacido. Yo me pongo a imaginarme que su madre quizás ni siquiera se había enterado que estaba embarazada y Dios ya lo había considerado un profeta, ya lo había destinado a las naciones. Y eso habló mucho a mi corazón, el Ujú. entender de que hay un propósito en cada una de nuestras vidas y que cuando no estamos parados en medio de ese propósito, nuestro espíritu comienza a inquietarse. Ujú. Es como algo superior, ¿no? Que no podemos entender, pero sentimos que estamos perdiendo el tiempo, sentimos que la vida se está pasando, sentimos que no estamos haciendo lo que queremos hacer, pero no sabemos qué tenemos que hacer. Ujú. Entonces, ese es el momento en el que uno tiene que comenzar a buscar a Dios, a acercarse y a preguntarle eh, cuál es, cuál es el propósito con el que yo fui creado, cuál es el propósito con el que yo fui diseñado, porque uno desea estar parado en esa voluntad de Dios, ¿no? Así es. O sea, que buscar a Dios y preguntarle es la mejor manera para encontrar nuestro propósito aquí en la tierra. Así es. Y muchas veces también está como un poco escondido entre líneas. Ujú. eh, con respecto a los dones que Dios nos da. Muchas veces hay dones, hay talentos que son, hay algunos que uno los va descubriendo con los años, pero hay otros que son muy visibles desde muy pequeños y te das cuenta de que obviamente Dios no se equivoca, ¿no? Y que no solo te da el propósito, sino te da las herramientas para cumplir ese propósito. Y las herramientas son esos dones, esos talentos que muchas veces tenemos en nuestras Ajá. vidas y que son muy importantes identificarlos, ¿no? Y Ujú. muchas veces cuando yo hablo con las personas, les comento de que Dios nos da dones y talentos, pero muchas veces esos dones y talentos no se pueden usar dentro de la iglesia, no se pueden usar dentro de cuatro paredes. Entonces, Ujú. siempre los animo a entender de que cualquier don en tus manos puede ser usado por Dios. Si cualquiera, o sea, uno puede decir, bueno, pero la escritura, yo no estoy adentro de la iglesia escribiendo, pero es algo que puede ser usado por Dios, ¿sí? El arte, bueno, la música, tantas cosas pueden ser usadas por Dios que hasta una persona que pueda estar en un deporte, en un equipo de fútbol, ahí donde estés, Dios te va a usar. Así que bueno, siempre animo a las personas a eso, a que no se desanimen si no ven que tienen un llamado, un don para estar en el altar o adentro de la iglesia sirviendo, Ujú. que es muy importante servir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, pero también darle ese valor y esa prioridad a esos Ujú. dones que por ahí nos llevan a ser luz en medio de la oscuridad y que son muy valiosos, la verdad. Claro, todo lo que podemos hacer para la gloria de Dios siempre va a tener un peso eterno. De hecho, el apóstol Pablo decía que si comemos o bebemos, hagámoslo todo como para el Señor. Así es. Y yo creo que quizás el no hacer muchas veces nos limita, que sentimos que lo que hacemos no tiene valor, lo que hacemos no tiene ningún tipo de importancia. Y tú hablas sobre la autoestima, porque quizás Ujú. lo que hacemos y nuestra autoestima van de la mano. ¿Cómo el enemigo ataca esas áreas para afectar nuestras relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios? ¿Cuál tú me dirías que es la clave para una autoestima sana? Claro, mira, lo que dijiste recién fue perfecto porque dijiste que la autoestima muchas veces va ligado al propósito que Dios nos da. Y Ujú. muchas veces el enemigo usa eso para confundirnos, ¿no? El hecho de em, creer de que no tenemos un propósito en nuestra vida, que Ujú. nacimos por casualidad, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a hacer, como decía recién, algo que por ahí no fuimos llamados a hacer, Ujú. simplemente para pertenecer, porque todo el mundo lo hace o porque se supone que debería hacer esto, rellenar este hueco. eh, pero claramente hay, no recuerdo quién fue que dijo una frase muy famosa, creo que fue Albert Einstein, pero no quiero decirlo para no mentir, pero él dijo una frase que dice, si juzgamos a un pez por la capacidad de trepar un árbol, siempre vamos a creer de que el pez no sirve, de que el pez es incapaz. Y es muy importante, eso me hizo entender muchas cosas, porque claramente un pez trepando un árbol es malísimo, no sirve, no puede. Pero tú pones al pez en el medio del mar y se mueve con una facilidad
que uno queda asombrado. ¿Por qué? Porque el mar es su medio, el mar es su medio de moverse, ¿no? Ujú, Donde él tiene su propósito, su funcionalidad es en el mar. Entonces yo creo que la clave para una autoestima sana es, primero, aprender a vernos como Dios nos ve, ¿sí? No a verte como el otro te ve o como tú crees que deberías verte. No, verte como Dios te ve. ¿Y cuál es ujú, el primer paso para hacerlo? Ve a su palabra. ujú, No hay otra. Ve a su palabra porque ahí vas a encontrar las claves, ahí vas a encontrar todos los principios para entender cómo es que Dios te ve, ujú, ¿no? Como vaso frágil, como la niña de sus ojos, como un montón de cosas bonitas que Dios ve sobre cada uno de nosotros y que si a veces no somos conscientes de eso, podemos sufrir una autoestima baja claro, o insana y es muy importante, primero, sanar nuestra autoestima ujú, y luego poder entender el propósito y diseño. Van muy ligados, la verdad. yep. O sea que comenzar en nuestra relación con Dios y vernos desde su punto de vista es lo que nos sana en nuestra autoestima. Así es, así es. Y aparte, también entender algo que es que la Biblia dice que uno debe amar al prójimo como a uno mismo. Ujú, Entonces, la pregunta del millón es, si yo no me amo a mí, mm, ¿cómo puedo amar a otros? O sea, esto va todo como en cadena, ¿no? Entonces a claro. veces es como que, vale, no me amo a mí. Es como que digo, yo a veces hablo así, digo, el enemigo tira, no sé si alguna vez han jugado, como le dicen, bolos o bowling, cuando uno tira varios pinos, ¿no? De un solo golpe. Ajá, Bueno, como una chuza, le dicen aquí. ajá. A veces el enemigo hace chuza. ¿Por qué? Porque con un solo golpe logra matar tu autoestima, desviarte de tu diseño y tu propósito y encima, como no te amas a ti mismo, comienza a afectar las relaciones que Ujú, tienes a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si no te amas a ti, no puedes amar a otros. Entonces, es muy importante la autoestima. ujú. ¿Qué razones tú me darías para que una persona no se ame a sí mismo? ¿O cuáles serían aquellas características de una persona que si no se ama a sí mismo, entonces se odia a sí mismo? ¿Cómo? Repetime la pregunta, perdón. Tranquila, o sea, ¿tú conoces o conocerías a alguna persona que no se ame a sí mismo? Si la reconocería. Ujú, Bueno, tiene muchas características. Una de ellas es la manera en cómo habla. Tú te ves, escuchas a una persona 5 minutos hablar sobre sí misma y tú ujú, sabes cuál es su autoestima, ¿no? ok, O incluso hablar sobre otras personas. Eh, es muy importante prestar atención a eso porque vas a ver, primero, que habla de una manera muy infravalorada de sí mismo, ¿sí? ok, Está todo el tiempo diciéndose frases como que tonto, que esto, que lo otro, y son cosas que eh, a lo largo afectan, porque primero, tú estás llamando tonto, inútil, inservible a creación de Dios, mm, ¿vale? Algo que Dios creó. Y la Biblia dice en Génesis 1 que Él creó y todo lo que Él creó, Él lo miró y dijo, es bueno. Entonces, si Dios dio el visto bueno, tú eres bueno, ¿vale? Tú mm, eres una creación perfecta. Entonces, primero eso. Y segundo, porque todo lo que declara tu boca tiene poder. Y si tú dices de ti mismo que eres un tonto, que eres un inútil, que eres un inservible, pues eso es como una cuerda que te ata en tus pies y ujú, que no te va a dejar avanzar. Entonces, yo creo que la clave fundamental para entender o para reconocer a una persona con autoestima baja es sus palabras. Y segundo, sus actos, cómo mm, reacciona, ¿no? Su imagen muchas veces ujú, también, porque la imagen es lo exterior y es el reflejo de lo que hay adentro. ujú, Y si a veces no se ama a sí mismo, ¿sí? Tú ves una persona muchas veces descuidada o que le dan muchas veces lo mismo, eh, muchas cosas que tengan que ver con la imagen y eso habla mucho de la autoestima. ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabe que eso de la autoestima también tiene que afectar o que afecta nuestra perspectiva acerca del futuro. Y a mí Ujú. me encantó bastante lo que tú hablas, cómo explicas la diferencia entre la fe y la esperanza, porque muchas veces nos confundimos en ese tema. ¿Cuál tú crees que es la razón que nos lleva a confundir fe y esperanza?
Bueno, acá me voy a meter en un terreno sinuoso porque muchas veces, bueno, tú me dijiste que venías de un contexto católico, ¿verdad? Sí, Eh, He analizado, esto está basado en mi experiencia, ¿vale? No basado en, en nada, en el libro de Débora. está bien. Eh, Muchas veces las personas que vienen de un contexto de catolicismo Ujú, suelen confundir mucho esto. ¿Por qué? Porque la manera, la cultura del catolicismo, ¿no? Está muy basada en esto de la esperanza, ujú, de las buenas obras, de esto y todo esto, ¿no? Es como encierra una manera de pensar que generalmente cuando hay como un lapso, ¿no? de conversión ujú, del catolicismo a ser evangélico, al cristianismo, eh, muchas veces son, esos gajes quedan, ¿no? Esa manera de pensar queda y cuesta ver lo tajante que es tener fe, ¿sí? ujú, Yo en el libro hablo mucho de la diferencia y básicamente desde mi punto de vista la diferencia es esta. La esperanza habla de una posibilidad, ¿vale? ujú, Yo espero algo, es una posibilidad, es una estadística mental de que algo puede llegar a pasar. ¿Vale? ujú, Pero cuando yo tengo fe, las cosas son completamente diferentes, aunque se parecen, no son iguales. Cuando yo tengo fe, esto no es una posibilidad, esto es un hecho. Esto ujú, ya de hecho ya fue hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú hablas con fe y tú te determinas por fe, ¿sí? ujú, Cuando tú, vamos a poner un ejemplo, hablamos de sanidad en el cuerpo, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando tú hablas de esperanza, tú escuchas a una persona decir, sí, yo creo que hay una posibilidad de que en algún momento, si Dios quiere, me ujú. sane, ¿no? Ajá, Entonces hay como una máscara ahí que te encubre de, sí, parece que está teniendo fe, pero en realidad no. ujú, Cuando una persona habla con fe, dice, Señor, gracias porque yo ya estoy sano, porque tú lo dices en tu palabra, que hace más de 2000 años Jesús murió y por sus llagas yo ya fui sano. No tiene el verbo, él no dice voy a ser sano, ujú, dice fuimos, o sea, es un verbo pasado, es decir, ujú, yo ya fui sano. ¿Y de qué habla la fe entonces? De que algo que ya ocurrió, yo tengo que por la fe traerlo al presente y hacerlo mi realidad, ¿vale? Entonces, eh, básicamente esa es la diferencia. Cuesta muchísimo porque cuesta mucho sacarse el chip, pero cuando lo logras, comienzas a ver unos resultados muy impresionantes en la vida de uno, cuando ujú. comienzas a cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar y empiezas a entender por qué Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Claro. Pero también hay un tema de sentimentalismo, como tú Ujú. también tocas en tu libro, es que algunas veces, nosotros como cristianos no estamos operando en fe, sino en sentimentalismo, sin tener conciencia y conocimiento claro de lo que la palabra dice. Nos llevamos por nuestras emociones y no necesariamente por la bendición que ya Dios nos ha dado, sino por lo que nosotros sentimos que necesitamos y que tenemos. ¿Qué te hizo escribir sobre ese tópico en tu libro? Bueno, lo que me hizo escribir sobre esto básicamente es el estar cansada. No sé si alguna vez usted, bueno, tú o cualquier persona llegó a un momento que dice, eh, en Argentina hay una expresión que dice estoy harta. No sé si acá allí se usa también, pero es como te determinas hasta acá llegué. Estoy muy Ajá. cansada de esta situación. Y lo que me llevó a escribir sobre eso fue el ir a la presencia de Dios y decirle exactamente eso. Estoy harta, estoy cansada de que siempre voy a empezar un proyecto y se queda en la nada, tengo muchas ganas de avanzar, pero estoy estancada, ¿no? Eso comienza Ujú, como con el cansancio, con el hartazgo de algo. ujú, Y cuando fui a eso, ahí fue cuando el Espíritu Santo comenzó a hacerme, a enseñarme, a hacerme entender de, de qué era muchas veces lo que me trababa, ¿no? En eso. ujú, Y es un poco también lo que vengo diciendo hasta hace un rato, ¿no? La manera de hablar dice mucho, tiene mucho ujú, poder en nuestro día a día. La manera de pensar también, la manera de actuar. Eh, entonces, básicamente para mí es como la diferencia de quiero hacer algo, eso es como, es una emoción, ¿no? ok, Lo quiero alcanzar, lo quiero, pero hay algo que me impide
arrebatar esa bendición. Por eso yo hablo en el libro de Jacob, ¿no? Y de cómo él a lo largo de su vida fue literalmente un arrebatador de bendiciones. O sea, aunque estuvo bien visto o mal visto en determinadas ocasiones, pero el hombre arrebató su bendición y eso lo llevó a estar en donde estaba. Y muchas veces las emociones nos frenan completamente en eso, o el podría ser, o en un futuro, o si las circunstancias se dieran, o si esto pasara, y es como que una rueda que siempre rueda en el mismo lugar y Sí. nunca llegamos a obtener nada. Así es. Bueno, y tú mencionas también ese tipo de temas en el área emocional, con respecto, no necesariamente con las emociones y los sentimientos, pero sobre todo nuestras relaciones con el sexo opuesto. Eso es un tema que está en tu libro y tú pudieras desarrollarlo más adelante, pero te limitaste a dar unos cuantos consejos. De manera breve, Debo, de manera breve, dame un consejo para una mujer que está soltera y un consejo para un hombre que está soltero. Breve. Vale. A ver, el consejo es para una mujer que está soltera y quiere encontrar a su esposo o simplemente para una mujer que está soltera, Como porque tú serían prefieras. consejos diferentes. Ok, ¿cuál tú te sientes más cómoda? Vale, empiezo a hablar, lo que salga. Ajá. Em, para una mujer que está soltera, bueno, yo les puedo dar un poco así mi testimonio. Hubo un momento en que yo estaba muy cerrada a relaciones sentimentales y realmente, bueno, por cosas que había pasado, por procesos, literalmente me había cerrado. Y comencé un proceso antes de esto, yo metía mucho la pata, muchísimo, em, y era muy mala eligiendo, muy mala. Entonces, y es algo que es bíblico, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Si tú vas a elegir y vas a elegir con tu criterio, vas a equivocarte. Pero si vas primero a la presencia de Dios y buscas de Él, las cosas son diferentes. Entonces, el consejo que voy a dar es un poco como unisex, diría, ¿no? Tanto para uno como para otros, ¿vale? Eh, y el consejo es este. Busca a Dios de tal manera que tu corazón esté tan escondido en la presencia de Dios que quien lo quiera tenga que ir primero ahí a buscarlo para obtenerlo. Ese es el mayor consejo que puedo dar. O sea, mira, me falta el micrófono así, pero realmente, o sea, es el mejor consejo que puedo dar. Cuando te enamoras primero de Dios y te la vives en su presencia y buscas de su rostro y estás ahí tan metido, no estás perdiendo tiempo en otras cosas o buscando cosas vanas que no sirven en una persona, ¿vale? Entonces, cuando vas a esa presencia de Dios, la persona que realmente anhele tu corazón va a tener que ir a buscarlo ahí, porque si va directamente a ti, te vas a equivocar, porque el corazón te va a engañar, pero si tu corazón está metido allá, es diferente. Entonces, ese es mi consejo tanto para hombres y mujeres solteras. Y mientras tanto, mientras que la espera no desespera, que, que realmente nadie se muere solo. Me he escuchado muchas personas que dicen, ¿será que tengo el don del apóstol Pablo? Mira, yo creo que una persona que tiene el don de continencia lo sabe, lo sabe. Una vez escuché a un pastor que dijo, hablando, ¿no? Un testimonio de un chico que vino a preguntarle si tenía el don de continencia. Entonces, él dijo, ¿ves diferencia entre esa mujer y ese cactus? Y el chico dijo, sí, claro, entonces no tenés el don de continencia. Y eso para mí fue muy gráfico, es muy gracioso, pero es real. Entonces, nadie se muere solo. Si realmente tuvieras ese don, te enterarías, amarías estar solo, verías a las mujeres como una más del montón. Ahora, si no te pasa, créeme de que Dios está al control de esto. Obviamente, sé proactivo o proactiva, ¿no? Y más que empezar a orar buscando, Señor, quiero esto, quiero lo otro, que eso es muy importante también, tener una lista, ¿no? Con lo típico, quiero esto, quiero lo otro, vale, pero hay otra cosa antes que eso. Recuerda que esa persona también tiene una lista. Entonces, conviértete en la persona de esa lista antes de pedirle a Dios a esa persona. Y luego todas las cosas van a encajar perfectamente dentro de la voluntad de Dios, claramente. Sí, es buenísimo, buenísimo. Yo creo que tú pudieras escribir un libro al respecto. Estoy en ello.
Cierto, cuéntame de eso. Ujú. Bueno, ahora tengo un poco ahí como en stand-by, Ok. pero estoy en varios proyectos de libros, ¿sí? Ujú, De hecho, en el libro menciono un poco que voy a ir, que más adelante iba a escribir algo así. Mi idea es que sea Rotos para Restaurar, que hable de la relación, pero ok, en el amor, ¿no? ok, Y también tengo como próximo proyecto Rotos para Restaurar en las finanzas. Y ese también está muy interesante ujú, porque también voy a tocar de testimonios de gente muy rota en sus finanzas sí, personales, en sus finanzas de negocios, en su endeudada y tal, con la soga hasta acá, ujú. y que Dios lo levanta y es muy interesante. Así que bueno, estoy trabajando en eso. Éxitos, éxitos con eso. Muchas gracias. ¿Cuál es tu proceso de escribir ahora que estás trabajando con varios proyectos, además de otras ocupaciones que tienes? ¿Cómo? Repíteme, porfa, la Ajá. pregunta. O sea, cuando tú te sientas a escribir y decides escribir Rotos para Restaurar en el área de las finanzas, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué haces? Hay personas que le gusta leer mucho antes de, otros prefieren escribir de la memoria, cosas que le llegan a la cabeza. ¿Cómo lo hace Debo Felinger? Vale. A mí principalmente me gusta leer bastante Ok. para saber otros autores y conocer experiencias de otros autores. Básicamente también para no repetir lo mismo, en que una persona no abra 7 libros de finanzas y que todos digan lo mismo, ¿no? Ujú, Eso para mí es muy importante. Claramente porque soy una persona bastante detallista y perfeccionista y me gusta muchísimo tomar el control como de esos pequeños detalles. ya, Entonces, primero que nada leo, me gusta ujú, informarme bien y segundo, obviamente escribo de mi experiencia, ¿no? O de ok, experiencias cercanas, pero es muy importante que me gusta que mi libro tenga revelación, más que contenido y educación y todo, porque si tú quieres, vamos a poner un ejemplo de Rotos para Restaurar en las finanzas. Si tú quieres educación financiera, tú la puedes encontrar en cualquier libro de ujú, finanzas, ¿vale? Eh, en cambio, mi idea de Rotos para Restaurar es obviamente educar, pero no perderme todas las hojas educando a personas que quizás llegan a ese libro habiendo leído muchísimos otros de finanzas y saben que de ajá, otras personas que saben 10 millones de veces más que yo. ujú, Entonces, mi idea del libro es que sea algo que fue mi experiencia, mi revelación y mi testimonio. Entonces, ¿cómo es esto? Vale, yo llegué de esta manera, Dios interrumpió en el medio, salí de ahí siendo otra, ¿no? Entonces, mostrarte de aquí a aquí qué es lo que pasó en el medio, qué fue lo que Dios me enseñó, qué fue lo que Dios me mostró, ujú, y creo que de esa manera uno encuentra algo como más fresco, ¿no? ujú, Por eso cuando lees Rotos para Restaurar y tú dices que te llama mucho la atención la escritura, fue porque básicamente me centré en eso. Sabes que al ujú, principio cuando empecé me tardé muchísimo para publicarlo porque mi libro era así. De hecho, si tú lo ves en físico, mira, acá lo tengo en físico, mira lo que es. O sea, ok, es súper finito. Y para mí, como persona que en ese momento era no tenía experiencia, yo veía todos los libros y veía algo así. Entonces yo decía, no, esto no vale, esto mejor espero, a ver si Dios me sigue dando alguna otra tema para escribir y tal, no sé ajá, qué. Empezó a pasar el tiempo y yo estaba estancadísima y ujú, no fluía nada. Hasta que hubo un momento que dije, bueno, lo publico así como está y tal, porque todo el mundo que yo le comentaba y le pedía como, dame tu opinión, ¿qué opinas ajá, sobre esto? La gente lo leía y me decía, Debo, yo creo que así está para publicar. Tenés que publicarlo ya. O sea, esto es cortito pero contundente. Todo el mundo me decía lo mismo. ajá, Y entonces yo creo que mi manera de escribir es un poco peculiar porque se basa en eso, en que ujú, doy prioridad a, a la calidad del contenido, a ser conciso, más que a la cantidad. ok, Y eso lo hace, bueno, para los que no se les hace muy fácil leer, es un punto a favor. así es. Y hablando de leer, ¿qué estás leyendo ahora? Bueno, ahora estoy leyendo un libro, no sé si sabes, ¿conoces Benny Hinn? Sí,
Vale, un libro que se llama Ángeles y Demonios, me llama Ok. muchísimo la atención. Eh, y bueno, no sé si alguien lo habrá leído, si tú lo has leído. No, sí he leído sobre el tema, pero no de Benny Hinn. Vale, él tiene un libro y la verdad, bueno, voy a la mitad, obviamente. Ajá. El libro, no les quiero hacer spoiler, pero es un libro muy interesante. Está dividido en dos, o sea, no físicamente, pero sí, la primera mitad habla sobre los ángeles y Ujú. no es algo inventado, o sea, es todo con lectura bíblica, qué habla la Biblia acerca de los ángeles, qué tipos de ángeles existen, cuál es su función, y la otra Ok, mitad habla de los demonios, que habla la Biblia de los demonios y todo esto. La ok. verdad es que está muy interesante, ¿sí? Para el que le gusta el tema, obviamente. Ujú. Eh, la verdad es que es un libro muy interesante. Y Benny Hill me gusta muchísimo sus libros. Ok, y además de él, ¿tienes algún otro o cuál es tu escritor favorito? Bueno, mi escritora favorita, tengo varias. Ajá, Em, Obviamente, como creo que la mayoría de las mujeres cristianas tenemos a esta escritora favorita, que es Joyce Meyer, ajá. que es como muy, o sea, a nivel testimonial, a nivel de enseñanza, es excelente. Luego tengo otra escritora favorita, que se llama Yesenia Ten, me gusta Ujú. muchísimo, ¿sí? Y, y luego descubrí hace poco un pastor eh, de Estados Unidos también, que se llama Robert Henderson. Ok, Me gusta muchísimo sus libros, él habla mucho de las cortes celestiales. ok. De, la verdad es que me gusta mucho. Y ahora estoy como leyendo bastante de él. Bien, qué bien. Yo creo que los mejores escritores son los que leen. Exactamente, Y exactamente. sí, gracias a Dios que tenemos de todo en el camino, en la viña del Señor, que hay diferentes puntos de vista y que no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo lo que se escribe. Lamentablemente Sí, sí. no tenemos control sobre todo lo que se escribe, pero sí podemos tener la palabra de Dios como un colador para saber lo que se Exactamente. está leyendo y si es correcto o no. Así es. Por eso la Biblia dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Ujú, Y eso es lo importante. Lo que acabas de decir recién, ¿no? Es muy importante leer. Leer, aunque tú a veces entras a grupos, me ha pasado entrar a grupos de escritores o de lectores y a veces me voy de los grupos porque como escritora indigna mucho a veces ver cómo hablan mal de muchos escritores, ¿no? ujú, Como de muchos libros y a veces es más como seguir la corriente que realmente, porque si muchas veces he hablado con esas personas por mensaje privado y le he dicho, pero ¿lo has leído el libro? No, pero que no sé qué. O sea, tú ves realmente que la persona no leyó el libro. Y, y eso como escritora es muy triste sí, porque tú te pones a pensar que el día de mañana alguien haga eso con mi libro me dolería muchísimo, ujú, sobre todo si ni siquiera lo leyó. Eh, entonces, siempre animo a la gente, lean, no te dejes llevar por lo que te diga otra persona. O sea, como tú dijiste, el filtro es la palabra de Dios. Y cualquier libro que te pueda interesar el título o la temática, léelo, analízalo y retén lo bueno. Pero no caigas en el error de ir a los extremos, o bien de sí. leer y retener todo, o bien de leer y analizar tanto que no retienes nada. Así que bueno, eso es un punto muy interesante que ese tip le querías dejar. No, de acuerdo. Y sabe que nosotros aquí en este proyecto de escritores cristianos también estamos comenzando una comunidad, está en Telegram. Y si tú o cualquier otra persona que está escuchando esta entrevista quiere participar, nosotros no cobramos impuestos. Eso es muy interesante. Me apunto. Chévere, pues te mando la info. Vale, vale. Debo, para terminar, déjame primero darte gracias por tu testimonio, por tu libro, por tu honestidad de contar cosas que mucha gente quisiera ocultar en su pasado y también por la calidad con la que escribes. Créeme que no soy un lector, eh, por decirlo así, que se complace fácil con lo que leo. Yo puedo estar contento con el contenido, pero yo también le presto atención al arte, a la forma de escribir y tengo como muchos estándares con eso. Así que tu libro, a pesar de ser corto, como bien decías, es breve, conciso, preciso y macizo. O sea que es de los buenos. Así que Qué te bueno. invito a que sigas escribiendo y,
y que ya para terminar me les des un pequeño consejo a cualquier escritor de América Latina que esté escuchando esta entrevista. Bueno, consejo es para la América Latina y para cualquiera, Dale. ¿vale? Y con esto les quiero dejar un versículo, si me permites. Es muy conocido, está en Josué 1, 8 y 9, ¿sí? Pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque es mucho más fácil de entender. Ajá. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Em, este es un versículo muy rema que me ha acompañado durante todo el proceso y se lo quiero dejar a todos, tanto sea escritor o no escritor, o escritor reciente o escritor ya experimentado. Yo creo que es muy importante, ¿no? Lo primero, recita siempre el libro de la ley, la Biblia, la palabra de Dios, medítala, aprende, porque como decías tú, la Biblia tiene que ser tu mayor filtro. Como escritor, tu mayor filtro. Tú no puedes hablar algo que no esté ahí. O sea, porque tu primer hater no sería la gente, sería Dios mismo, si tú estás hablando algo que no está en su palabra. Así que eso es lo principal, ¿no? Y luego dice que para meditar, una vez que medites y hagas todo lo que está escrito en él, así vas a prosperar, vas a tener éxito. Y hoy en día la palabra prosperidad parece que fuera como tabú. Hoy en día no sé, porque hay muchas personas que le tienen como recelo, como miedo a esa palabra, pero es bíblico. La Biblia habla de eso. Y dice, así prosperarás y tendrás éxito. O sea, ¿qué es lo que Dios espera para tu vida como escritor? Que prosperes, que tengas éxito, que seas conocido. No es algo que es solo para unos pocos y para otros no. Esto es algo que Dios también quiere para tu vida. Si lo hizo con la mía, lo va a hacer con quien esté dispuesto, con quien diga, heme aquí, aquí estoy. Y segundo dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Esas son cosas que te van a pasar a lo largo de todo el proceso de escritura de tu primer libro, si es que es tu primer libro o el libro que sea. Te vas a desanimar, vas a tener miedo, vas a creerte incapaz, vas a creer que tú no eres bueno, que tú no naciste para esto, que quién te va a leer. No escuches esas voces, ¿sí? Dios te está diciendo acá y dice, ya te lo he ordenado, es una orden. No tengas miedo, no te desanimes, porque Dios mismo estará contigo donde quiera que vayas. Y bueno, ese es el mayor consejo que les puedo dar a nivel ministerial o espiritual. Y a nivel de practicidad, eh, capacítense lo más que puedan, lean libros, como decías recién, muy importante, eh, y luego intenten buscar gente que se quiera sumar a tu causa, que se quiera sumar a tu proyecto, que pueda aportarte, así como tú estás multiplicando ese talento que Dios te dio, que haya gente que diga, yo tengo este talento que puede ir asociado al tuyo y quiero ayudarte y tal. Y si no lo tienes, ora por esas conexiones del cielo, por esas conexiones divinas, para que esas personas se te acerquen y puedas formar un proyecto, ¿no? Porque obviamente detrás de un libro hay mucho trabajo y no todo el trabajo lo puede hacer uno. Uno necesita gente que te diseñe una portada, gente que te corrija el texto, gente que te ayude a publicarlo, que te haga marketing. Hay muchas cosas detrás de un libro y si realmente le pides a Dios gente, Dios va a poner no solo gente, sino que va a poner la gente correcta. Sí. Wow, perfecto, perfecto. Debo, ¿dónde podemos conectar contigo? ¿En qué redes sociales? ¿Dónde podemos comprar tu libro? Y con eso nos despedimos. Vale. Bueno, me pueden encontrar primero que nada en Instagram, ¿vale? Aparezco como Debo Fellinger. Luego en Facebook también, Debo Fellinger. En YouTube también tengo algunos vídeos y tal. Y si no me olvido, creo que no, no tengo ninguna red social más. Pendiente estará TikTok, no sé, ahora todo el mundo está en TikTok. Y quiero un TikTok ahora. Pero bueno, eso. Y luego el libro lo pueden encontrar de los dos formatos, ¿sí? Tanto digital como en papel, en físico, y está en la tienda de Amazon, ¿sí? Simplemente buscas Rotos para Restaurar y ahí te va a aparecer las dos opciones.
Genial, allí lo compré yo también y lo leí bien rápido. Así que muchas gracias, Tebo, por tu tiempo. Gracias por tu ejemplo, por tus consejos y tus palabras de ánimo. Oro que el Señor use tus escritos para su gloria y que te siga dando más ideas y más oportunidades de demostrar tu talento. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a ti también por darme el espacio. La verdad es que me la pasé súper bien. Y bueno, también te animo a que sigas con este proyecto que está súper bonito y que, así como decía recién de la gente, ¿no? Que Dios sume gente bonita a tu equipo, la gente correcta, para que este proyecto pueda crecer. Amén. Así sea. Amén. Y bien, esa fue mi conversación con Debo. Estoy agradecidísimo por su tiempo y por la sabiduría con la que me conversó, también su sinceridad. Debo es una joven muy talentosa. Espero de verdad que puedas leer su libro Rotos para Restaurar y te vas a enterar de que su testimonio es maravilloso, lo que Dios ha hecho en su vida y lo que va a seguir haciendo. Así que Debo, muchas gracias por tu tiempo. Y a ti que escuchaste o que viste esta entrevista, te animo a que consigas el libro Rotos para Restaurar. Puedes conectar con Debo en sus redes sociales, en Facebook, Instagram o en YouTube. Y además también si quieres unirte a nuestra comunidad de escritores cristianos en Telegram, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace que voy a dejar aquí debajo. Y finalmente, si quieres dejarnos una reseña, un comentario, algo que nos ayude a mejorar, eres libre de hacerlo. Si quieres quejarte de mi voz o lo que sea, no hay ningún problema con eso. Te bendecimos. Si Dios lo permite, entonces nos vemos o nos escuchamos en una próxima entrevista aquí en el proyecto de Escritores Cristianos.